Fantástico. Bueno, primero que todo, pues dar gracias a Dios por este maravilloso día y tener personas aquí en este auditorio tan importantes que dedican un tiempo maravilloso para el tema de la construcción con la información, de seguir adelante con nuestros proyectos. Gracias a la colaboración y la participación de nuestro líder empresario Willy Caicedo, vamos a tener una información muy importante para que la reciban ustedes y la aprovechen al máximo para que sí. Entonces le damos la bienvenida a nuestro empresario Willy, que nos va a colaborar en el día de hoy. Oh. Gracias, Mauricio. Muchas gracias por estar todos acá. Esta es una tarde de cambiar el chip, cambiar el coco. Y estamos acá para crecer, para avanzar, para mejorar muchas cosas. El siglo XXI nos presenta una propuesta diferente y tiene que ver con todos y cada uno de nosotros. Y esta es una tarde de aprendizaje, ¿no? De entrada podemos decir, bueno, ¿y por qué tanta amabilidad, tanta generosidad? Eso suena como sospechoso, ¿no? Pues nosotros que venimos de otro mundo, donde a uno cuando lo tratan así como bien y toda la cosa, uno dice que se trae la gente mal. ¿Sí? La razón puntual por la cual existe ese gesto de afecto y de consideración es porque no se puede hacer de otra manera. Aquí sí o sí tenemos que ser colaborativos, participativos, ¿no? Entonces, esa es la dinámica por la cual siempre vamos a ver que este tema del siglo XXI, ese tema de la nueva economía, ese tema de lo que es el network marketing, nos presenta de juego, ¿no? Otro tipo de participación. De manera que tenemos que hacer un esfuerzo en transformar nuestra forma de pensar, sobre todo nuestra forma de pensar, porque la riqueza es supremamente sencilla. Créanme, es supremamente sencilla. Yo podría decir fácil. Lo complejo es creer. Y las creencias obedecen a una manera de pensar. Esa manera de pensar generalmente es heredada. Esa manera de pensar generalmente es adoptada, ¿no? ¿Cuántos aquí han estudiado economía? Hoy hay algún economista presente. Afín, ¿no? ¿Sí? Por allá no levanta la mano porque dice... Sí, entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Todo lo que nosotros, es decir, así nosotros, miren, así nosotros no hayamos estudiado economía o ingeniería o matemáticas o contaduría o psicología, todos nosotros tenemos que ver con esas asignaturas, porque hay muchos tipos de aprendizaje. El aprendizaje como tal es ambiental, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que hay una fuente que es la que agrupa todas las asignaturas como tal, y entonces nosotros, directa o indirectamente, somos consecuentes de eso que escuchamos. Entre lo que usted escucha a diario, eso hace de usted su carácter, eso hace de usted su manera de pensar, eso hace de usted su manera de actuar, ¿no? De ahí que si hablamos, por ejemplo, de comunismo, entonces usted dice, ¿hay algún comunista acá? Eso, de pronto no se levanta la mano, ¿verdad? Pero, a la hora de pensar, ¿no? Y a la hora de actuar, en la gran mayoría se actúa con ideas comunistas. Y estamos hablando estrictamente de economía. Entonces, podemos hablar de lo que son la lucha de clases. Entonces, decimos, claro, en las facultades de las universidades hay una cosa que se llama ciencias económicas. Y las ciencias económicas, generalmente en Latinoamérica, obedecen a un modo de pensamiento que es marxista. Cuando usted escucha guerra de clases, ese es marxismo.
Cuando usted escucha proletariado, eso es marxismo. Cuando usted escucha la palabra burguesía, eso es marxismo. Todo eso tiene que ver con nosotros. Uno dice, pero yo no fui a estudiar esa cosa, pero soy partícipe de lo que escucho constantemente, ¿no? Entonces, nuestra forma de pensar está, de alguna manera, condicionada. Entonces, de pronto a veces decimos, no, es que yo soy autónomo. Eso es bastante dispendioso decir yo soy autónomo. Yo obedezco a una fuente filosófica, una fuente de pensamiento. Sean los padres, sean los padrinos, ¿no? Sean los profesores son, sientan una jerarquía sobre nosotros, los curas, los pastores, todo tiene que ver con nuestra forma de pensar. O sea, somos, como se dice en antropología, siembra y cosecha, es decir, producto del ambiente. Entonces pensamos, a veces creemos que pensamos de manera autónoma, pero no es así, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos en nuestro concepto empresarial tiene que ver, obviamente, con un desarrollo económico, con un desarrollo de un negocio. El negocio es lo más sencillo del mundo, porque para efectos del negocio como tal, entonces ustedes se van a dar cuenta que los comunistas toman café y los capitalistas toman café. ¿Se han dado cuenta que los negativos consumen? Sí. Los negativos consumen. Los pesimistas, los incrédulos, todos, es decir, toda la sociedad consume. Nosotros hacemos parte de un mercado que es el consumo. Pero entonces lo que vemos es que se nos dificulta operar, se nos dificulta actuar. Y se nos dificulta actuar no por la parte comercial, sino por nuestra estructura mental, nuestra fase heredada. Entonces, a mí me gusta mucho leer un poco. Por acá. Este libro se llama El shock del futuro. ¿Alguno lo ha leído? Sí. Mire, El shock del futuro. Este libro se llama, exactamente, Alvin Toffler. Este libro, y va a ser una introducción para entrar en contexto, lo que dice Alvin Toffler. ¿Alguien me quiere ayudar con la lectura? ¿De dónde? Este hasta aquí. De acá, desde acá hasta acá. Atentos. Dice capítulo 28. Educación en tiempo futuro. En la veloz carrera para situar hombres y máquinas en los planetas, se invierten enormes recursos de hacer posible un aterrizaje suave. Cada subsistema del tren de aterrizaje está minuciosamente diseñado para resistir el choque de la llegada. Ejércitos de ingenieros, geólogos, físicos, metalúrgicos y otros especialistas dedican años de trabajo al problema del impacto y aterrizaje. El fracaso de cualquier subsistema, después de tocar el suelo, acarrearía pérdidas de vidas humanas, por no hablar de miles de millones de dólares en aparatos y de incontables horas de trabajo humano. Actualmente, 1.000 millones de seres humanos, que constituyen la población total de las naciones tecnológicamente avanzadas, se encaminan a una cita con el superindustrialismo. ¿Tendremos que sufrir un masivo shock del futuro? ¿O podremos conseguir también un aterrizaje suave? Nos acercamos rápidamente al momento crucial. Los mellados contornos de la nueva sociedad están surgiendo ya de la bruma del mañana. Sin embargo, a medida que aceleramos nuestra carrera, la experiencia nos muestra que uno de nuestros subsistemas más críticos, abre comillas, la educación, funciona peligrosamente mal. Lo que ocurre actualmente con la educación, incluso en nuestros mejores colegios e institutos, es lamentablemente anacrónico. Los padres confían en la educación para preparar a sus hijos para la vida del futuro. Los maestros advierten que la falta de educación destruiría las
Las agencias gubernamentales, las iglesias y los grandes medios de difusión exhortan a los jóvenes para que sigan estudiando e insisten en que hoy más que nunca el futuro de cada cual depende casi exclusivamente de su educación. Sin embargo, a pesar de toda esta retórica acerca del futuro, nuestras escuelas miran hacia atrás, hacia un sistema moribundo, más que hacia adelante, donde está la nueva sociedad naciente. Todas sus enormes energías tienden a formar al hombre industrial, un hombre preparado para sobrevivir en un sistema que morirá antes que él. Para contribuir a evitar el shock del futuro, debemos crear un sistema de educación superindustrial. Y para conseguirlo, debemos buscar nuestros objetivos y métodos en el futuro, no en el pasado. Muchas gracias. Un aplauso acá para Alexis García. Mire, esta parte que estamos leyendo allí, pues se escribió ya hace un ratico, y eso, claro, eso genera un contraste bastante fuerte. Se tiene la posibilidad de aterrizar suavemente o quedarse. Así, que uno va como a 100 por hora y de momento le aparece un muro y págale, ¿no? Nosotros tenemos las dos opciones: o aterrizamos suavemente, es decir, nos adaptamos al siglo XXI, o esperamos que nos estrelle la insolvencia. La insolvencia es lo que lo hace a uno levantar, como dice, los pies, ¿sí? Y mirar los obstáculos. La insolvencia, a veces uno se niega al cambio. Este señor, Alvin Toffler, es el que dice que la sociedad del futuro, es decir, del siglo XXI, la que sobrevive es la que se adapte al cambio. Solo sobrevive quien se adapte al cambio. Entonces, ahí tenemos en el shock, ahí tenemos ese momento crucial, ese momento donde es caótico, mire, es caótico porque usted, por ejemplo, usted allá afuera, acá la mayoría son padres de familia, allá usted allá afuera está haciendo todo para que sus niños se eduquen, ¿no? En un momento llegan a estos espacios y se le dice, mire, para usted avanzar tiene que echar por tierra eso que aprendió. Se da cuenta que eso automáticamente es una confrontación, un shock. Es un shock. ¿Sabe por qué? Porque el tema crucial es hacia el mañana. La educación que se está recibiendo hoy es hacia el pasado, es pura historia. Aquí partimos desde su hoy, desde su ahora, desde su momento, y basados en su economía. Entonces, dentro del concepto de lucha de clases, se crearon muchas en América. En América, algo que le ha hecho mucho daño y lastimosamente es un acto, diría yo, criminal, es que nuestros profesores, nuestros maestros tienen una fuente contaminada desde el punto de vista del pensamiento. Esa mente contaminada se transfiere a los niños. Y los niños crecen, se reproducen, tienen nietos y más nietos y hacen la misma transfusión, ¿no? Eso llevamos 500 años en esa parte. ¿Eso por qué se da? Porque ese pensamiento que surge de unas ideas donde se pone a la gente a pelear entre clases, ¿no? La lucha de clases se empieza por la familia. Y es un tema estrictamente económico, porque siempre lo hemos dicho, hay un solapamiento desde el punto de vista económico. Hay dos figuras para entender la economía. La que, y lastimosamente cuando se habla de economía y hay la asignatura de economía, la mayor cantidad de alumnos recibe una información de un pensamiento marxista. ¿No saben de pronto quién es Karl Marx? ¿Han escuchado hablar de Karl Marx? Sí. De pronto, ¿algunos han leído el Manifiesto Comunista? Mire, el hecho de que no hayamos leído el Manifiesto Comunista no significa que no tengamos mucha injerencia en él, precisamente porque es lo que escuchamos en todo lado, ¿no? Entonces, a partir de allí empezamos a hacerle planteos.
¿Por qué somos pobres? ¿Se ha hecho una pregunta? Y somos pobres, ¿por qué? Porque hemos sido inducidos a pensar de manera incorrecta. Y desde entonces ahí viene la lucha de clases, que consiste en que los pobres odian a los que tienen el dinero, el capital. Y eso tiene una figura estrictamente ideológica, desde lo político, desde lo social. Cuando hablamos desde lo social, estamos haciendo énfasis a esa idea comunista, marxista. Ahora, cuando hablamos del marxismo, no solamente estamos hablando de Marx, sino que nos estamos remontando a lo que se hizo antes de Marx, en relación a que se genera el colectivismo, el cooperativismo, ¿no? La palabra comunero tiene que ver con común, todo es algo en común. El tema del comunismo es que lo único que hay en común es pobreza. Ahora, el problema del comunismo no es el comunismo como tal, porque lo que nosotros hacemos está basado en el bien común, una especie de economía solidaria. ¿Sí me hago entender? El problema, diría yo, de la idea comunista es el negativo del individuo como tal. ¿Sí? Porque uno podría decir, si alguien está en contra de lo que se denomina burguesía, que era algo en lo cual estaba totalmente equivocado el señor Marx, porque cuando él habla de burguesía, lo habla en tono despectivo. Despectivo. Y entonces yo tengo que decirles, ¿ustedes viven en la ciudad? ¿Todos los presentes viven en la ciudad? Sí. ¿Sí? Bien. ¿No? No, señor. En el campo. Uno solo vive en el campo. Sí. ¿Sí? Uno, eso. El que vive en el campo es proletario. Los que viven en la ciudad son burgueses. O sea, ustedes son burgueses. ¿No? El burgués era como el antagonismo al avance, según Marx, con relación a la parte económica. Entonces él decía, los burgueses son nuestros que pasan a ser los campesinos, ¿no? Entonces dice, vamos a defender los campesinos. Hay mucha gente que hoy ama el campo, pero no sabe por qué ama el campo. Luego es como quien dice, yo le voy a pagar para que sea pobre. Usted no puede tener ideas capitalistas. Y las ideas capitalistas tienen que ver con la religión. En el siglo XI, para hacer como más o menos un marco, no teórico, sino de acción, ¿no? De una figura pragmática, empieza esa lucha de clases, ¿no? Después de que se hace la famosa elección de la Carta Magna, de un señor Juan Sin Miedo, Juan Sin Tierra, donde dice, ustedes van a trabajar para la corona y para la iglesia. ¿No? Van a trabajar para la corona y para la iglesia. Y no pueden refutar. Ahí se empieza a generar la lucha de clases. Y se arma la Gran Pirámide. La Gran Pirámide es, trabajan para la corona y el rey, que eso hacen parte de algo que se denominó los nobles. Los nobles. Los nobles tenían privilegios porque era una época totalmente diferente. Pero la gente dijo, ¿por qué nosotros tenemos que trabajar para la corona? Entonces es como cuando ustedes, los empleados, ustedes porque tienen que trabajar. ¿Por qué ustedes no son dueños de empresa? ¿Se han preguntado eso? Eso obedece a una manera de pensar. ¿Qué es lo que una persona generalmente busca? Empleo. ¿Qué es lo que va a tener esa persona? Empleo. A la persona no se le ocurre, venga, y si yo monto una empresa. Y aquí lo que estamos hablando es eso, de montar empresa, de hacer lo que es libre empresa, basado en el futuro. Ya el pasado fue pasado, ya usted tiene toda la experiencia. Pero hacia allá,
Usted tiene que formarse para estar hacia allá, hacia el mañana. Por eso lo que usted aprendió con todo el dolor del alma, usted aprendió, lo tiene con deudas, si lo que usted aprendió lo tiene de alguna manera un poco enfermo, si lo que usted aprendió de alguna manera lo tiene un poco cansado, olvídese de eso. Haga el duelo en un segundo y chao. Dígale bienvenido futuro. ¿Qué es lo que hay que hacer hoy? ¿Estoy yo dispuesto a hacer lo que se hace hoy? Ese es el desafío. Ahora, como adultos, que se actúa de manera irresponsable, al resistirse al cambio, quien se resiste al cambio sufre. Quien se resiste al cambio sufre. Entonces ocurre que en esa lucha de clases, dijeron, bueno, ¿cómo hacemos para quitarnos el yugo de los nobles, es decir, de la iglesia y el rey, o sea, la corona? Entonces empezaron a armarse grupos de proletarios, en los cuales inclusive se armaron, y sucede que lo que le genera gran impacto a Europa es el famoso manifiesto comunista. Y alguien dijo, vamos a luchar por los menos favorecidos. Vamos a luchar por los que vamos. Uno dice que románticamente eso es bueno, pero realmente no es por los menos favorecidos. Es un grupo de personas con actitudes negativas. Mire, eso es un veneno. Eso es un veneno. ¿Y cuando uno se da cuenta que tiene una actitud negativa? Uno se da cuenta que tiene una actitud negativa es cuando uno no progresa. Ojo, cuando uno no progresa es porque uno es negativo. ¿De verdad? Yo puedo decir, no, es que yo no soy negativo. Eso es de mi acción, de mi comportamiento. Pero el ser negativo tiene una historia, porque venimos de una manera inducida a pensar de cierto modo. Y cuando pensamos de cierto modo, los resultados son de cierto modo. ¿Correcto? Entonces, a medida que avanza el tiempo, la gente se siente inconforme. Y sucede un acto bien particular en el cual tenía que desencadenarse la situación y hacer lo que se llama la primera, digamos, el primer tratado de libre mercado, de emancipación, como sea, y tiene mucho que ver, la iglesia tradicional, que es la romana, tenía el dominio. Ustedes recuerdan que Roma, España, a través de una señora que se llamaba Isabel de Castilla, si mal no recuerdo, que emparentó con un señor de nombre Fernando de Aragón, que eran de hecho primos, que era de Aragón, ¿no? Ellos fueron los reyes católicos. Ellos tienen que ver con su forma de pensar. Ellos tienen mucho que ver con su forma de actuar. Ellos tienen mucho que ver con la pobreza ideológica de este continente llamado América. Ocurre que ellos tenían un familiar como papa. Ocurre que mientras ellos eran reyes, tuvieron una hija que se llamó Catalina de Aragón, que ella nació en trombola. No, de verdad, nació en medio trombola, porque cuando los primos se unen, esos cromosomas siempre reproducen algo horrible. Horrible, ¿no? Ocurre que era el poder español, el dominio romano y otro que terciaba, que era Inglaterra. Había un señor de nombre VIII. O sea, eso es un matrimonio por conveniencia, por pura y física conveniencia. Ese señor se casa con Catalina de Aragón. Pero este señor tenía un canciller que le decía, hay que heredar. Y Inglaterra tiene que imponerse, porque era el imperio inglés, tiene que imponerse sobre el mundo, y entonces, pues, hay que tener hijos varones. Y esta Catalina no le dio hijos varones, le dio mujeres.
Entonces a partir de ese momento ya no le cayó bien a Enrique VIII. ¿Sí? No le cayó bien a Enrique VIII, entonces, pues ustedes saben, siempre aparece las revistas y esas cosas. Por ese entonces había una revista que se llamaba Vea. Sí, sí, Vea, y entonces se paseó por el Palacio Real una señorita bonita, así como dicen 90, 60, 90, bien chévere, y claro, llama la atención de Enrique VIII. Y se le salieron los ojos así, como se le salen los ojos. Y entonces dijo, esa muchacha se llamaba Ana Bolena. Ana Bolena, que estaba muy buena, de verdad, porque le llamó la atención a Enrique, es lo que desencadena. Mire que eso tiene, mire que la historia va más allá. Va más allá. O sea, la historia y la naturaleza y los desenlaces acontecimientos van más allá de lo que uno espera. Uno dice, ¿qué tiene que ver eso con esto? Tiene muchísimo que ver, porque esa es la razón por la cual se da un nuevo cambio económico. Se da un libre mercado. Y es muy sencillo. Ocurre que cuando él ve a Ana Bolena, entonces él busca la manera de hacer la amistad de ella, ¿no? Y empieza a echarle los perros y evidentemente ya empieza a ver mal a Catalina. Él empezó a ver mal a Catalina y entonces él le pide al Papa que lo divorcie. El canciller Tomás Moro le dice, venga, eso no se puede hacer. Eso va contra la ley eclesiástica. Eso va contra el orden. No te puedes separar. No te puedes divorciar. El caso es que a Tomás Moro lo apresan y tiempo después le cortan la cabeza porque evidentemente estaba tragado del rey. Estaba entusado. El caso es que él pide audiencia al Papa y el Papa le dice que no puede, porque además Catalina era sobrina del Papa. Era sobrina del Papa, entonces dice, venga, Papa, no se puede hacer eso. No se puede hacer eso. Vamos a dejar a la China así. El canciller que sucede a este muerto le dice, venga, le dice a Ana Bolena, mira, léete este libro. Ella se lee el libro y cuando ella se lee el libro, dice, hemos estado equivocados. Y va y le dice a Enrique, léete este libro. Léete el Mediganoplan. Léete no, porque ¿verdad? A veces uno dice, yo quiero ver este negocio, pues no me he leído el Mediganoplan. No, de verdad, hay gente que le dice a uno, mire, llevo un año y no ha pasado nada con mi negocio. Y uno dice, ya se leyó el Mediganoplan. No. Mire, uno es esclavo por no leerse un libro. Uno es esclavo por no leerse un libro. Uno está condenado a la inmunda por no leerse un libro. Hábito perverso de pobreza es no leer. No justifique que usted se está quedando tuerto, ciego, medio, lo que sea. No justifique, no justifique. Hay gente que dice, no, es que mire, yo me pongo a leer y ocurre que las letras me cogen de recocha. Mire, la O coge y estira la L y hace un lazo y coge con la F y empiezan así todas a saltar. Cha, 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 cha. Entonces, pues imagínense que aquí me saltan para acá, entonces yo cierro eso. Hay que transformar los hábitos. Hay que leer. De hecho, el no leer está fríamente calculado para que usted permanezca pobre. Cuando usted no lee, usted cree que se las sabe todas. Qué error tan garrafal. Cuando uno empieza a leer, uno dice, ¿cuánto me falta por aprender, por entender? ¿Sí? Y este tipo de negocio es bien particular. Este negocio es refutado por la gente que no sabe. Porque en Latinoamérica somos expertos en hablar de lo que no sabemos. ¿No?
Entonces, si usted pretende asociar a otra persona y usted va con una venda en los ojos, obviamente que la otra persona le va a dar con el balde. Y a mucha gente le dice, ah, sí, usted tiene razón, esto no sirve, esto no sirve, esto es un tumbis, esto es un tumbis, esto no sirve, y entonces usted sigue trabajando de allí en la vivienda, ¿no? Ahí en la vivienda, ahí otra vez, ¿sabe? ¿Por qué? Porque se está fallando en esa parte de la lectura. Entonces ocurre que cuando Ana le dice a Enrique, léete este libro, entonces Enrique dice, o sea que yo me puedo divorciar, pero no solamente me puedo divorciar, sino que yo puedo crear mi propia iglesia. Ahí surge la iglesia anglicana. Y aparece un libro maravilloso que es importante que se lea. Ese libro se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Léanse ese libro. Eso les ayuda muchísimo a entender, ¿sí? La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Zumbrio, Calvino, Wesley ayudan mucho en esa reforma, se llama la reforma protestante. Las personas piensan que eso tiene que ver con un tema religioso. No, va más allá. De hecho, su creencia, más que religiosa, tiene que ver con su modo de pensar. De hecho, es algo bien contradictorio. A veces cuando la persona cree ser creyente, no es creyente. Es incrédula. Lo que pasa es que la persona queda patinando en una ideología. ¿Sí? Porque, precisamente por no leer, porque de hecho si la persona es creyente, es una persona que está llamada a dominar la economía. ¿Por qué? Porque la economía es poder. Diga, el dinero es poder. El dinero es poder. Si usted no tiene el dinero, lo tiene otro. ¿Le parece a usted que es mejor que el dinero lo tenga la gente buena? Sí. Si usted se niega a esa posibilidad, uno que es así bien tirano, como los que nos han precedido en la historia gubernamental, puede ser que los va a guillotinar económicamente. Hay que pensar correctamente. Entonces, no rechace el dinero. No necesita rechazarlo. Es más, si usted lo rechaza, ese se viene para mí. ¿De verdad? ¿Qué culpa? ¿Qué culpa? Entonces, cuando Enrique ve eso, dice, bueno, entonces rompemos relaciones con Roma, fundamos la iglesia anglicana, y entonces vamos a hacer lo siguiente. Como ellos tienen un libro, ¿no? Que es la Biblia. ¿Ustedes conocen la Biblia? Sí. ¿Saben ustedes? De hecho, estamos planeando hacer un tallercito bien chévere, bien bacano con la Biblia. ¿Sí? ¿De verdad? Porque hay una cosa que se llama primero, exégesis, homilética, exactamente. Todo eso tiene que ver con la interpretación de la Biblia. Y ocurre que a esta América le dejaron una Biblia donde dice, pues se basa básicamente en el voto de castidad, porque eso es perverso. Usted no le puede decir a una persona que sea casta. Eso es un tema que surge de su voluntad. Si usted le impone a una persona que sea casta, esa persona va a tener actitudes aberrantes. Porque para eso usted tiene que hacer monasterios, tiene que hacer conventos, y eso se forma la de San Quintín. Las orgías surgen precisamente de estos lugares, monasterios y todo. ¿Sí que se puede leer una obra que se llama El nombre de la rosa, Humberto Eco? ¿Sí? Tiene mucho que ver con ese tema. Entonces ocurre que la castidad, hay gente que es casta, que es eunuca por naturaleza, por criterio propio, y eso es válido. Pero si usted le obliga a otra persona que sea así, no porque le está generando un conflicto. Entonces, desde allí todos los sitios que podrían llamarse sitios de cautiverio son proclives a acciones como el homosexualismo o el perversismo. Porque no hay una hormona
que diga que el ser humano es homosexual. Eso ocurre por el cautiverio. ¿No? El cautiverio. Por eso es bueno que esté siempre el tema mixto. Bien, entonces ocurre que se crea la iglesia anglicana, se rompe con Roma, y entonces hay una Biblia que le dice castidad, el voto de castidad, el voto de pobreza y el voto de caridad. Y con eso usted va al cielo. Entonces, claro, si usted le colocan eso como dogma, usted va creciendo diciendo, entre más pobre sea, más acceso tengo al cielo. ¿Sí me va a entender? Más acceso tengo al cielo. Entonces se considera que el tema no es un tema de creencia, de manejo económico por el hecho de la economía, sino por creencias, por la forma de pensar. La forma de pensar es clave. Mientras que Roma, a través de España, que es quien llega a todas estas Indias, que están mucho mejores que Ana Bolena, de verdad, eso es una cosa característica. Llegan y entonces imponen una Biblia. Es una Biblia que le dice a la persona, oiga, que es más difícil, y se hace mucho hincapié en una serie de versículos que tienen mucho que ver con un poco lo que se llama helenismo, ¿no? Le dicen a la persona que es más difícil, que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos. Eso, usted escuchándolo todos los domingos, después de la campana, durante 500 años, hacen usted un paradigma. Ese paradigma lo estamos rompiendo hoy, nos toca romperlo. Es verdad. Vivir pobre, nosotros no hemos sido llamados para vivir pobres. Es verdad. No, ¿cómo así que nosotros venimos a ser pobres y otros... No, y no. Y tenemos que desde la forma de pensar. Ahí es donde está la clave, desde la forma de pensar. Entonces, si usted tiene ya preciso esa serie de argumentos, entonces cuando usted está hablando con su humor, con su comunidad, con sus amigos, su familia, lo que sea, entonces usted va a estar alerta a la hora cuando ellos empiezan a hablar, haciendo una especie de apología a la pobreza. Una especie de apología a la pobreza es cuando la persona dice, es mejor tener valores que ser rico. Porque la gente piensa que ser rico es malo. Y eso no es cierto. No es cierto. O sea, no es cierto. No es cierto. Entonces hay una defensa y cada que usted dice algo desde su pensamiento, usted está negando la posibilidad de riqueza. Tiene mucho que ver con el pensamiento. Entonces, cuando se da el tema de Inglaterra, Inglaterra dice, venga, vamos a hacer una sociedad próspera. Vamos a hacer una sociedad próspera y vamos a tener una constitución en la cual se cuestione la pobreza. Y eso acá en América debería de reformarse la constitución donde se cuestione la pobreza. Acá es muy común decir, escuchar enriquecimiento ilícito. ¿Por qué no hablamos de empobrecimiento ilícito? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que decir, venga, y entonces, ¿por qué tiene que cuestionarse la riqueza? ¿Por qué tiene que cuestionarse la riqueza? Cuando lo que hay que cuestionar es la pobreza, porque una persona que de alguna manera, y ahí va el tema duro a la escuela con respecto a lo que dice Alvin Toffler, ¿por qué vemos hoy que la gente más preparada académicamente es la que está más insolventemente en la inmunda? Ahí es cuando uno dice, debe volverse en una marcha y confrontar la escuela. Porque la escuela es un fraude. La escuela tiene a la gente creyendo que es y no es. Usted no es un profesional rico. Usted no es un profesional rico. Y el problema del profesional es que él se hace la idea que está avanzando, que ha subido su nivel de ingresos porque está empleado. Pero estar empleado es una trampa. El día que esa persona no está empleada, entra la crisis. Qué susto, porque estamos hablando de que
En este momento, el profesional está a un paso de la indigencia. A un paso, a una quincena de la indigencia. A una quincena de la indigencia. En los siglos XVIII, XIX, una vivienda salía de la fábrica. Ese es un punto para analizar la economía. Salía de la fábrica. Yo soy del Valle del Cauca y todo lo que son Cali, Palmira, Pradera, Candelaria, Florida, Amaime, La Paila, todo eso son zonas de cultivo de caña. Todos esos ingenios azucareros le daban vivienda a sus trabajadores. Hoy una empresa no le da una vivienda al trabajador, eso lo hacen los bancos, bajo la figura de la hipoteca. Entonces, esa figura está marcando ese cambio al cual nos estamos llegando como seres humanos. Porque estamos pensando que todo sigue igual. Todo cambió, las empresas hoy ya no se están formando. Ya es una persona despistada la que va a que le enseñen administración de empresas. Es una persona despistada la persona que va a que le enseñen economía. Es una persona despistada la que va a que le enseñen ingeniería industrial y afines. Ya nos están montando esas empresas, ya nos están montando, ¿por qué? Porque el mundo cambió. Por causa manifiesta, quien monta una empresa bajo la figura antigua se descalabra. A ver, nos cuesta entender, por eso viene el shock. Viene el shock porque todo es sorpresivo. La persona no está preparada, está trabajando pero no está preparada para que la echen. O sea, la persona no está preparada para el mañana y es profesional, con magíster, pedigrí, y no está preparada para el mañana. ¿Por qué? Porque el mundo cambió y la transición es sumamente compleja. Entonces, en ese momento en el cual Inglaterra dice, bueno, ustedes tienen que ser productivos. Ahí entiende uno la lucha de clases. Y usted va a ver siempre las luchas de clase, sobre todo en esta América, la gente protestando, diciendo el gobierno no nos da garantías. Queremos más empleo. ¿Qué son los bolos? Ya no hay que pedir empleo, hay que fomentarlo. Y ustedes están acá por esa misma libertad que se da en esa coyuntura donde Ana Bolena no sé por qué aparece, pero tiene mucho que ver, ¿no? Y se genera una especie de tratado de libre comercio. Ustedes acá están en esa transición del libre comercio. Ya ustedes no necesitan ir a pedir, porque eso de pedir ya se acabó. Eso de pedir nos hace indignos como seres humanos. Nosotros somos proponentes, generadores. Nosotros ya no vamos a ser asistidos. No vamos a ser asistidos. Biológicamente nacimos para no ser asistidos. La primera asistencia dura un promedio de 18 meses, que le dan teta a uno. La teta tiene mucho que ver con nuestro proceso biológico. Uno tiene que destetarse rápido. Y para uno destetarse, tiene que generalmente hacer un aterrizaje suave o esperar el choque, el golpe. ¿Sí? El golpe. El golpe es el que nos dice, vea, como sea, usted tiene que cambiar. Como sea, usted tiene que cambiar. O cambia o cambia. O cambia o cambia. Y ocurre que aparentemente no estamos listos para el cambio. Claro que sí. Lo que a nosotros como seres humanos nos hace especiales es justamente la crisis. Bienvenida a la crisis. Bienvenido al desorden. Bienvenida a la revolución. Porque eso es lo que nos hace resolutivos. Eso le hace a uno quitar la pendeja. Mire, este negocio es el negocio más sencillo del mundo y apasionante a la vez.
donde le obliga a que sí o sí usted tiene que cambiar, usted tiene que transformarse en una persona ganadora, porque solamente al ganador es el que se aprueba. Y en este tema a veces nos infiltramos y seguimos siendo ingenuos. No podemos ser ingenuos. Para ganar no se puede ser ingenuo. Entonces el concepto que se decía de los burgueses, porque hay tres clases, está, la primera clase era la polis, ¿no? Del griego. ¿Se acuerdan de la polis? Que era, por eso aparece metrópoli, ¿no? El concepto de la ciudad, ¿no? En la época romana era urbs. Por eso usted escucha con frecuencia la palabra urbano, urbanidad, urbanismo, viene del romano. La burguesía, que es lo nuevo, los burgueses.